Bueno, acá lo que vamos a ver es un poco de introducción a la física, ¿sí? En donde tenemos que saber que todo lo que nos rodea se llama materia. O sea, esta lapicera es materia, ese bizcochuelo es materia, este control remoto es materia, esta mesa es materia, el líquido que tengo acá dentro del termo es materia, el mate y la yerba es materia, todo, absolutamente todo es materia. Nosotros mismos somos materia, pero lo que cambia en la composición de la materia son los estados líquidos, los estados sólidos, gaseoso y el plasma, ¿sí? Esos son los estados de agregación de la materia. Ya dijimos que todo es materia, pero se dividen en estos 4 estados. Ahora, estos estados tienen una característica. Si dijimos que materia son los líquidos, los sólidos y los gaseosos, las características es saber si tienen volumen, saber si tienen forma propia o si se pueden comprimir. Pensemos en un líquido. Un líquido de hecho no tiene forma propia, porque el agua que yo puse acá dentro de este termo necesita estar contenida adentro de él, porque si no, no tiene forma. Entonces, los líquidos no tienen forma propia, pero sí tienen un volumen definido por el envase que lo contiene. ¿Qué quiere decir esto? Que si este termo tiene 1,5 litros, más de 1,5 litros de agua no va a entrar porque es la capacidad que tiene el termo y el volumen que va a tener es de acuerdo a esa capacidad. O sea, los líquidos no tienen forma propia porque necesitan estar metidos dentro de este termo, pero sí tienen un volumen definido por el envase que lo contienen. En este caso, el volumen es de 1,5 litros. Pero obviamente hay envases más grandes como botellones de 5 litros, de 10, de 20. Y ese va a ser el volumen que va a caracterizar a los líquidos que van adentro. O sea, podemos decir que el líquido tiene un volumen, sí, tiene el volumen definido por el envase que lo contiene. En este caso, 1,5 litros. Ese es su volumen. Forma, no tiene forma propia, porque si yo obviamente abro el termo y empiezo a tirar agua, el agua se va a esparcir por todos lados, o sea que la forma se la va a dar el envase que lo contiene. Entonces, no tiene forma propia, pero sí tiene un volumen definido. ¿Y se puede comprimir? No, no se puede comprimir. Los líquidos no se comprimen, ¿sí? No se pueden comprimir. En realidad se comprimen, pero muy bajito y no sirve para nada esa compresión que se realiza para utilizarla en la industria. Vamos al sólido. Bueno, el sólido es esto, la mesa, este mate, o sea, todo lo que obviamente tiene una forma propia y es tangible, eso es un sólido. Entonces, ¿tienen volumen los sólidos? Obviamente que sí, tiene el volumen, o sea, esto tiene un volumen más grande que esta lapicera. ¿Por qué? Porque este mate ocupa más espacio que esta lapicera. Igual que esta cajita ocupa menos espacio que este mate. O sea que esto tiene menos volumen que esto. El volumen es el espacio que ocupa y la masa que obviamente tiene un peso. Esto tiene un peso, esto tiene otro peso, esto ocupa un espacio y esto ocupa otro espacio. O sea que el volumen obviamente sí lo tienen, ¿sí? Tiene volumen los sólidos. ¿Y se puede comprimir un sólido? No, no se puede comprimir. Para poder comprimir algo hay que utilizar la presión, ¿sí? Y un ejemplo de eso es cuando ustedes van a la estación de servicio y cargan GNC, si es que obviamente saben que hay autos que utilizan ese combustible, GNC. Entonces, ¿qué va a pasar? Se lo cargan con una manguera y esa manguera tiene presión. Entonces, ese gas va a entrar a ese tubo y obviamente va a llenarlo hasta la capacidad que permita ese envase, ¿sí? O sea, si tiene cierta cantidad de metros cúbicos para entrar, más de esa capacidad, por más que empuje la presión, no va a entrar porque es la capacidad que permite, o sea, el volumen que tiene ese envase en donde se va a llenar. Entonces, no se puede comprimir. Lo único que se puede comprimir, en este caso, como dijimos, son los gases. Sí se pueden comprimir. De hecho, si no pudiéramos comprimirlo, no podíamos meter el gas adentro de una garrafa que se utiliza para la cocina, ¿sí? O también adentro de los encendedores, ¿sí? Ahí también se comprime un gas que luego vemos que está en estado líquido porque cambia su estado por la presión que ejerce meterlo ahí adentro. Pero cuando ustedes prenden el encendedor, sale nuevamente en forma de gas, pero cuando lo ven adentro del encendedor, lo ven líquido. Entonces, con esa característica, cambió su estado por la presión que ejerció de meter tanta presión en un lugar tan pequeñito que cambia su estado a estado líquido. Bien, entonces el gaseoso, ¿tiene volumen? No, dijimos que obviamente sí tiene un volumen definido por el envase que lo contiene.
El envase que lo va a contener también van a ser capacidades, por ejemplo, hay tubos más grandes, hay garrafas más grandes, hay garrafas de 10 kilos, de 15, hay de 5, hay todo tipo de envases, o sea, volumen sí tienen los gases, que serían como los líquidos, más capacidad de lo que le da la garrafa no va a entrar, porque obviamente es la capacidad que le permite en metros cúbicos para entrar ahí adentro. Lo que no tiene es forma, porque si yo abro la garrafa, se va a esparcir todo el gas y lo que va a sentir es ese olor característico que en realidad es un químico que se le pone para poder sentir el olor a gas, porque los gases no tienen olor, ¿sí? Lo que se siente es un gas que obviamente se le pone un químico para poder percibirlo al olor, ¿sí? Bueno, sabiendo, hacemos un repaso. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, que se divide en líquido, en sólido, gaseoso y plasma, y la materia tiene características propias, como por ejemplo el volumen, que lo tiene los tres, ¿ven? Los tres tienen volumen, el líquido, el sólido y el gaseoso. Forma, lo único que tiene forma es un sólido, no tienen forma ni los líquidos ni los gases. Y lo único que se puede comprimir son los gases, ninguno de esos dos. Entonces acá ya tenemos armado un cuadro para saber las características de cada uno de estos elementos en la naturaleza. Los mismos cambian su estado, ¿sí? Cambian estado de agregación. Entonces ahora vamos a ver esos cambios de estado, que para eso le hice estos dibujitos. Esto, por ejemplo, es hielo, que está en estado sólido, el agua, que está en estado líquido, y las nubes, que están en estado gaseoso. Pero estos cambian su estado, ¿sí? Por medio de dos variables, por medio de la presión, ¿sí? Y por medio de la temperatura. A estas las llamamos variables, ¿sí? Y ahora vemos cómo cambia. Si algo se encuentra en estado sólido y pasaría a estado líquido, como por ejemplo, tengo una barra de chocolate que es sólida y si la derrito utilizo la temperatura, ¿sí o no? Entonces en este caso utilizaría la temperatura. Si está en sólido y pasa al líquido, esta barra de chocolate, porque necesito derretirla para ponerla arriba de la torta, entonces ese pasaje de estado se llama fusión, ¿sí? Fusión con F, ¿eh? Ahora, si este estado se encuentra en estado líquido y pasa a estado gaseoso, como por ejemplo, agarro el agua, la pongo a la pava y empieza a hervir. Entonces estaba líquida y luego empezó a disparar gases, o sea, el vapor. Entonces, en este caso, si está en estado líquido y pasa a estado gaseoso, se llama evaporación. ¿Por qué? Porque el agua se va a evaporar si me la olvido ahí adentro y se va a terminar secando toda, o sea, no va a quedar ni siquiera una gota, entonces se va a evaporar, ¿sí? También se le suele decir vaporización, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar la evaporación. Vamos a la inversa. Si está en estado gaseoso y pasa a estado líquido, un ejemplo sería como por ejemplo cuando ustedes van a bañarse, que abren las carillas mezcladoras y empieza a salir el agua caliente. ¿Qué pasa con ese vapor? Se empieza a impregnar en todo el baño y uno ve poco ya con tanto vapor ahí adentro. Pero cuando vos terminás de bañarte, cerrás la mezcladora y ¿qué pasa con el vapor contenido adentro del baño? Se empieza a chocar con las superficies frías como el espejo, como los azulejos, que son superficies frías, y van a ver que está todo chorreado. Entonces ese estado gaseoso vuelve a su estado líquido y ese cambio de estado se llama condensación, porque el aire se condensa, ¿sí? Condensación. Bien, si estuviera en estado líquido y pasaría a estado sólido, entonces acá sería como que yo meto agua al freezer para hacer hielo. Acá de este estado líquido, lo meto en la cubetera, lo congelo, se solidifica, entonces se llama solidificación. ¿Sí? Y hay dos cambios más que obviamente parten de la sublimación, o sea, algo que está sólido, ¿sí? Y pasa, vamos a hacerlo hasta acá, a estado gaseoso, algo que está sólido y pasa a estado gaseoso se llama sublimación. Y si fuera al revés, si estuviera en estado gaseoso y pasa a estado sólido, se llama cristalización.
O también sublimación regresiva, ¿sí? De acá sublimación, sublimación regresiva. O cristalización, de las dos maneras. Bueno, hasta acá llegamos con el conocimiento de la introducción a la física para que ustedes más o menos vean. Y lo que vamos a hacer luego en clase es rever todo esto para que obviamente digamos, de alguna manera sea más significativo el aprendizaje y puedan absorber mejor los conocimientos. Pero obviamente se los mando porque estamos a 3 lunes que no nos vemos ni nos conocemos, así que por eso les envío este video. Torres Alejandra, profe de física.